y estar en una unidad para siempre con Él. Y luego el texto dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora bien, cuando la Escritura habla de que el Señor es cabeza de la iglesia, nosotros siempre asumimos todo esto a la analogía de un cuerpo, ¿ok? Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿ok? Que evidentemente tiene una supremacía sobre el resto del cuerpo. Pero aquí cuando dice que Él es la cabeza también de todo principado y potestad, nosotros sabemos que no lo dice en el sentido de los ángeles caídos, como si Él estuviese siendo cabeza de ese cuerpo, porque nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, de que no hay una unidad espiritual entre Cristo, el Hijo de Dios, y los demonios y las potestades y Satanás mismo. Sin embargo, lo que quiere decir acá el apóstol cuando dice aquí en el versículo 10 que es la cabeza de todo principado y potestad, lo que quiere hacer referencia es a que Jesús tiene supremacía y está por encima de cualquier fuerza del mal, ¿ok? Por encima de cualquier situación de creada, ¿no? Cualquier elemento creado, inclusive los ángeles caídos, sobre todo el universo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 47, dice la Escritura: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Ok? Esta fue una explicación que le da el rey Nabucodonosor. ¿A quién? A Daniel, precisamente porque Daniel había hecho algo que solamente podía provenir de Dios. Sus mismos adivinadores le dijeron al rey Nabucodonosor: lo que usted nos está pidiendo a nosotros es imposible. No hay hombre, escuche bien, no hay hombre en el mundo que pueda hacer lo que usted está pidiendo. Porque el rey era astuto, el rey sabía que si les daba a ellos de cierta manera o le explicaba el sueño, los adivinadores podían quizás tratar de manipular la situación y decir: bueno, mira, ese sueño significa tal cosa. Y a este rey se le ocurrió decirle a sus adivinadores: yo necesito que ustedes no solamente me interpreten y me den la explicación del sueño, sino que me digan qué fue lo que yo soñé. A ver, si usted es un ser humano sensato, usted sabe que las posibilidades son nulas. ¿Cómo usted puede experimentar o vivir el sueño que alguien ha tenido? Pero bendito sea el Señor, ¿no?, que utilizó todo esto para su gloria. Porque cuando ya había una sentencia, había ya prácticamente un edicto diciendo que todos iban a perecer, hasta los mismos adivinadores del rey, Daniel le pide un poco de tiempo y clama allí y ora al Señor, y el Señor le permite al profeta soñar explícitamente lo que había soñado Nabucodonosor, y así también poder dar la interpretación. Y por eso este hombre declara, Nabucodonosor: ciertamente Dios es Dios de dioses. Y usted sabe que en la cultura pagana siempre se piensa, ¿no?, de que existen infinidades de deidades. Pero este hombre estaba reconociendo de que el de Daniel era superior a todos. Los demás estaban más o menos en el mismo nivel, ¿no?, en el mismo estándar. Esculturas, ¿ok?, pequeñas imágenes, hechos con madera, pero este era superior. Y bendito sea el Señor por eso. Entonces, cuando el texto dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad, queda más que evidente que Jesús está por encima de cualquier poder de las tinieblas. De hecho, a veces, en ocasiones, más que todo este tipo de congregaciones que les gusta hacer teatros y dramas y cosas por el estilo para ilustrar, ¿no?, un evento de la Biblia o para ilustrar algún tema de la Biblia, y en ocasiones he visto como unas imágenes creadas, ¿no?, donde está así como quien dice Satanás y Jesús como que haciendo pulso, ¿no?, como si estuviesen luchando. Y evidentemente nadie niega el poder del mal, existe, pero nunca está de tú a tú con el Señor.
¿Me explico? No está al mismo nivel que el Señor. ¿Ok? O sea, aunque se vean los desastres que hay en el mundo, el Señor es supremo sobre todas las cosas. Porque aun cuando Satanás iba a tocar a Job, él tuvo que tener el permiso de Dios. Fue él quien le dijo, ve, pero no toques su vida. Haz esto. ¿Ok? Así que eso nos debe dar a nosotros gran tranquilidad y alegría. Yo no sé usted, pero yo he escuchado a veces de personas que dicen ser creyentes y siempre tienen un constante pánico con el tema de las tinieblas. Y es como si hubiese mucha incertidumbre y temor y miedo. Y sí, nadie está negando de que el mundo espiritual del mal existe. Nadie lo niega. Pero hermano, si usted está en Cristo, usted está guardado y protegido por el Señor. ¿Ok? Es como que usted de repente diga, no voy a saludar a esa persona porque esa persona practica la santería, por poner un ejemplo. ¿Y eso qué significa? O sea, usted piensa que si saluda a esa persona porque tiene una pulsera o un collar, algo demoníaco va a atacarle. ¿Me explico? Entonces, siempre piense en que si usted es de Cristo, hermano, usted está guardado por el Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso lo hemos aprendido. Y yo creo que Satanás ha tratado de infundir ese temor en los cristianos para que en vez de hacer oración, en vez de llenarse más del Señor y decir, el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Usted diga, no, mejor no voy para allá, mejor no hago esto, mejor no hago lo otro. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo con esto de que usted va a comprarse un tablero de Ouija y va a jugar porque usted está con el Señor. No, me refiero a que cuando se den ocasiones en las que usted tiene que inclusive intervenir como un cristiano, esté lleno del poder del Señor, hermano. Usted debe confiar en quien está con usted. ¿Ok? No es la primera vez que un pastor ha ido a una casa, por ejemplo, donde se practicaba brujería o cosas por el estilo, y ese pastor ha ido lleno del Señor y ha orado y ha hecho oración por todos los que están allí. Y le aseguro que el pastor no salió endemoniado de ese lugar. Si es un hombre de verdad creyente, si es un hombre lleno de Dios. Seguimos leyendo el texto, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Recuérdese que ese tema lo mencionamos también anteriormente, que usted sabe cuál es el significado, ¿no?, del tema de la circuncisión. Esa era la señal del pacto que había hecho el Señor en la ley con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la ley dictaba que todo varón, a partir de los 8 días de nacido, debía ser circuncidado. Y esto iba a ser como una señal de que el pueblo de Israel era diferente a los demás, que tenía a un Dios diferente a los demás, que creía leyes diferentes a las de los demás. Y en eso ellos se iban a distinguir. Lamentablemente los israelitas llegaban a pensar que de alguna manera la circuncisión les daba un beneficio por encima de los demás pueblos, ¿ok? Como si esa marca de alguna manera ya los estuviera santificando o que ya no fuera necesario hacer más nada. O sea, no era tan necesario vivir una vida piadosa a la ley de Dios porque ya yo estaba circuncidado. Y lamentablemente muchos de ellos no entendían, ¿no?, lo que significaba. Los judaizantes, hablando de los judíos que estaban en ese momento en el entorno de la iglesia en Colosas, podían llegar a infiltrar enseñanzas como, bueno, mira, sí, es el mensaje del evangelio, es el mensaje de la cruz, pero ahora que ustedes son cristianos, ustedes también tienen que circuncidarse. ¿Okay? Y entonces vemos el escenario donde los gentiles estaban diciendo, bueno, pero entonces, aparte de creer en el Señor, tenemos que seguir haciendo otras cosas y otras prácticas y abrazar todo este tipo de rituales que habían sido anunciadas en el pasado. Y créame, hermano, que si esto estuviese apegado a lo que sería el Nuevo Testamento o a la iglesia de Cristo, usted viera al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a Santiago, a todos los autores, instando a los cristianos a que se circuncidaran. Si esto realmente fuera necesario para la vida cristiana. Pero todo lo contrario. Más bien Pablo empieza a mostrar de que
esta señal de la circuncisión representaba o simbolizaba de que el pueblo de Israel era un pueblo apartado para el Señor y que debía vivir una vida diferente a la del mundo. Pero como dice ahora el texto que aquí acabamos de leer, en él, en el Señor Jesucristo, fuiste circuncidados con circuncisión, y dice, no hecha a mano. No fue literal, no fue un corte literal al prepucio del hombre, sino está hablando aquí, circuncidados con circuncisión, dice, no hecha manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El cristiano, hermano, como les he dicho, no necesita una circuncisión física, aunque haya gente que lo haya hecho quizás por otras razones, por razones quizás médicas. Pero ¿qué dice la Escritura? En Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Está viendo entonces la confusión? ¿Está viendo el peligro de una incorrecta interpretación? Ellos estaban diciéndole a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. ¿Qué quieren decir entonces ellos con esto? Que sí, hermanos, se mantenía la creencia de que era necesaria la circuncisión aún para los creyentes, para que pudiesen ser recibidos para salvación. Pero la persona, el judío, no entendía, ¿verdad?, que no se trataba solamente de hacer ese acto ritual, sino que había otra cosa más importante. Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Ok? Al judío que se jactaba y decía, no, yo estoy un pie más adelante que ustedes, cristianos, porque yo, aparte de haber recibido al Señor, ya estoy circuncidado. Y Pablo escribe en Gálatas 5:3, bueno, yo testifico a todo el que se circuncida, al que piensa que esto es todavía indispensable, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si tu confianza está en la circuncisión, entonces tienes que saber que tienes que guardar toda la ley. Entonces allí el judío quedaba como fuera de base, ¿no? Diciendo, bueno, tiene razón. Si al caso vamos, entonces allí Pablo, ¿no?, saca la realidad. Por eso, cuando usted como cristiano, como un hombre imperfecto, cuando usted no era creyente, usted como pecador reconoció que no tenía nada para ofrecer, de que usted sencillamente estaba clamando al Señor para que le salvara, porque usted había fallado en todos los aspectos de la vida, ¿no?, en la ley moral, pecando contra Dios, pecando contra su prójimo y no pudiendo ofrecerle nada al Señor. Cuando usted se entrega de esa manera, es usted más recibido en gracia que aquel que piensa que tiene muchas cosas por dar. Por eso el publicano que no alzó su mirada al cielo y se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador, él salió justificado antes que el otro que se jactaba de las cosas que hacía en lo tocante a los ritos. ¿Ok? Y dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de que cuando usted ha creído en el Señor, cuando usted ha depositado su fe en Cristo y ha venido a experimentar lo que llama la Escritura una conversión, una regeneración, cuando usted se bautiza y usted sale de las aguas, todo ese trabajo, en un sentido espiritual hablando, ha sido realizado en Cristo. ¿Ok? Eso que usted no podía completar en sus fuerzas y en su humanidad, ha sido completado en nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense, hermanos, que Él vino a cumplir lo que el hombre no podía cumplir. La perfección, la impecabilidad de Cristo es lo que llevó a que el justo pudiera, como dice la Escritura, cargar en Él el pecado de todos nosotros. No el pecado de Él, no el pecado de Jesús mismo, Él no pecó, pero sí pudo cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y debido a esa obra de salvación, todos los que hemos creído en el Señor, como dice aquí el texto, nuestro cuerpo carnal, pecaminoso,
dañado, fue literalmente, hermanos, puesto allí en el mismo acto de la cruz, donde el Señor estaba siendo castigado por su Padre, donde la copa de la ira de Dios estaba siendo puesta sobre su Hijo, pero allí estaba siendo destruido el poder del pecado que había sobre la humanidad. Y por eso que cuando la persona cree en el Señor, es como si usted se trasladara hace ya más de 2000 años y pudiese estar allí poniendo y entregando toda su vida sin uso, sin poder ofrecerle nada al Señor en la cruz. Y decirle: Señor, te entrego todo de mí. Haz una vida nueva. Por eso hablamos, hermanos, que el cristiano no es una persona que tiene una vida mejorada, ¿no? No, él tiene una vida nueva. No le mejoraron el corazón, tiene un nuevo corazón. ¿Ok? Por eso el texto también dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es la misma criatura mejorada, es nueva criatura, nueva creación. Versículo 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y el versículo 13 dice: y a vosotros, escuche, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Leí varios versículos para que tuviésemos un poco más de contexto, pero en el versículo número 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Por eso es que el creyente en el pasado, una vez que depositaba la fe en Cristo, entendía que iba a bautizarse, que era parte de esa fe que él estaba manifestando. Por eso aquel hombre etíope, este eunuco etíope, cuando habla con Felipe dice: aquí hay un poco de agua que impide que yo sea bautizado. De una vez relacionó fe, creer, bautizo. Era la manera de demostrar que esa fe de este hombre era genuina, era sincera. El creyente en Cristo, hermano, ha muerto a la vieja naturaleza y su vida está escondida en Cristo, como lo dice la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 3. Pero algo muy interesante es que, retrocediendo un poquito en el tiempo, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio, la sepultura de Jesús fue la evidencia de la consumación de su muerte, ¿ok? Para los que dicen que no, que fue todo un acto, que era mentira, que Él estaba en la cruz, pero Él no había muerto, Él fue llevado a la sepultura. Como todo cadáver, ¿no? Como toda persona que ya no estaba con vida. Primera carta a los Corintios 15:4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ok? Y en Marcos capítulo 15 versículos 42 al 47 también se nos relata, ¿no?, parte de todo lo que se hizo para poner al Señor en el sepulcro porque había muerto. Voy a leer Marcos 15 del 42 al 47. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. O sea que aquí se da por sentado, ¿no? Si no hubiese estado muerto, el centurión no hubiese dado la opción para adquirir el cuerpo. El cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. O sea, testimonios claros, ¿no?, y evidentes
de que el Señor, una vez muerto, fue sepultado. Pero no se trataba, como les he dicho, de una apariencia de muerte, sino una muerte real. De modo que, así como estamos leyendo en el texto, la identificación del cristiano con Cristo produce una realidad de la muerte en la carne. Estamos hablando, hermano, de una realidad espiritual. Yo sé que cuando usted como cristiano todavía peca y yo peco, decimos, oye, ¿cuándo se acabará esta lucha? Porque sí, usted tiene todavía el mismo cuerpo, yo tengo el mismo cuerpo, pero hay una realidad espiritual que usted y yo sí debemos reconocer. No es lo mismo de antes, ¿ok? Porque si fuera lo mismo de antes, usted primeramente no tuviese en nada contentamiento, gozo, paz en medio de todo lo que está pasando. Usted ni siquiera se preocuparía si está ofendiendo a Dios. Si esa conversión no se hubiese hecho en usted, usted no estuviese preocupado ni siquiera quizás de lo que va a pasar después de la muerte. Porque hay gente que dice, no, prefiero no pensar en eso. Usted habla con alguien acerca de la muerte y dice, no, yo no pienso en eso, cuando llegue su momento ya se sabrá. Pero usted es consciente de la realidad y usted ahora quiere más bien que otros también vengan al arrepentimiento, su familia, sus amigos, sus vecinos. Ojalá y fuera el deseo en la realidad, ¿no?, en que lo estuviésemos haciendo como debiera ser. Pero el punto es que usted tiene ahora una preocupación. Y usted ahora, cuando ha pecado, usted no sigue feliz, ¿no?, viviendo su vida como si nada pasara, sino que inmediatamente usted dice, he pecado contra el Señor, o me he alejado del Señor, o he desobedecido al Señor en esto. No, yo tengo que confesar mi pecado. Tengo que volverme de mi camino, tengo que acercarme a mi Señor. ¿Ok? Esas cosas no pasan, hermano, si usted no es cristiano. Y para que eso pase en una persona, tiene que haber una realidad espiritual en esa persona. Hay gente que va a entrar a esta iglesia y en muchas iglesias donde se predica la verdad. Y así como entra, se va a ir. ¿Ok? Aunque se haya predicado con gran verdad y firmeza la exposición del Evangelio. Pero va a entrar así y va a salir. Y lamentablemente va a salir sin una transformación, sin haber sido salvo. Y ojo, no estamos sentenciando a esa gente, estamos pensando que puede ser que el Señor más adelante lo salve, ¿no? A lo mejor tiene otro tipo de comunicación con un cristiano, a lo mejor visita otra iglesia, nadie lo descarta. Pero mientras no se haya hecho esa obra de salvación, esa persona no haya creído, no haya venido al Señor en arrepentimiento y fe, esa persona sigue igual. No así con el cristiano, que como dice el texto, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En pocas palabras, hermanos, la manifestación del poder eficaz de Dios que resucitó a Jesús de los muertos es una evidencia de que también usted ha resucitado en Cristo. ¿Ok? Si alguien tuviese dudas y alguien pensara, pero ¿cómo es posible que esa realidad espiritual, o cómo estoy seguro yo de que esa realidad espiritual se hizo efectiva en mí? Es como si el texto dijera, de la manera en que el Señor levantó a Jesús de los muertos, así también ustedes han sido resucitados con una vida nueva en Cristo, cuando ustedes han creído en Él. ¿Ok? Esa es la realidad. Por eso el Señor declara que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Es maravilloso, ¿no?, tener esa confianza y esa fe. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, y a vosotros estando muertos en pecados. Yo creo que este tema de muertos en pecado a veces se ha malinterpretado, porque nosotros estamos conscientes que en el ámbito humano
las evidencias y los trastornos y las consecuencias del pecado son evidentes. Hay grupos que piensan que cuando la persona lee en el texto de que esa persona está muerta en sus delitos y pecados, es una persona que no puede hacer nada bueno, ¿ok? Y sí, sabemos que la Escritura declara, ¿no?, de que el pensamiento del hombre es inclinado de continuamente al mal. Eso nos muestra de que el estándar de vida, la generalidad o el estilo de vida de esa persona se caracteriza por eso. Pero no que una persona no pueda hacer algunas cosas buenas, porque las hay. De hecho, a veces hay personas incrédulas que nos hacen sentir vergüenza porque a lo mejor se reaccionan mejor que un cristiano en algunos puntos. Pero el punto acá es que la condición del hombre cuando no tenía al Señor todavía en su vida, cuando no había creído, era un estado de muerto en pecado, que esto significa ¿qué cosa? Separación de la voluntad de Dios. Separación de una comunión con Dios. ¿Ok? Separación de no tener una relación directa con Dios. Por eso cuando el pastor estaba predicando la semana pasada acerca de la oración del Padre Nuestro, el incrédulo, el que no tiene al Señor, el que todavía no es hijo de Dios, más claro, no puede referirse a Dios como Padre. No es, bíblicamente hablando, no se puede hacer eso, es imposible. Yo sé que la gente mecánicamente y por repetición, ¿ok?, o por rezo, dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero la realidad no es esa. El Señor no es Padre de ellos, a menos que esas personas vengan al arrepentimiento. ¿Ok? Por eso el publicano lo dijo, Padre, perdóname. ¿Qué dijo el publicano? Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. Porque cuando usted tiene la seguridad de que usted ha sido salvo y de que usted ahora está en Cristo, usted sí puede venir confiadamente ante el trono de la gracia y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. O como Pablo muestra en otra carta, dice, Abba Padre, mostrando esa comunión, esa cercanía que hay, esa relación entre un padre y un hijo. Pero eso no puede existir. Como le digo, el mundo está engañado en cierto aspecto, ¿no? Creyendo de que Dios es Dios de todos y es Padre de todos. No. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dios es creador de todos, pero no es Padre de todos. Hasta que la persona venga al arrepentimiento. Pero nos dice ahí el texto, estando muertos en pecados. Y bueno, evidencia por toda la escritura hay, ¿verdad? Desde Génesis mismo, usted ve las consecuencias del castigo. Usted ve como en Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿verdad? En adelante, Pablo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Y después el versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Entonces nos muestra por toda parte la escritura, ¿no?, las consecuencias y la condición actual del ser humano, ¿no? Muertos en pecados. Y nótese el contraste, hermano, y nótese la diferencia. El mundo piensa que está muy feliz. El mundo piensa que no necesita a Dios. De hecho, usted predica un mensaje como este diciendo que el mundo está muerto en sus pecados y la persona no entiende, ¿ok? La persona no percibe el mensaje. Sus sentidos han sido cegados por el Dios de este siglo, que se encarga de mantener a la gente nublada, no puede percibir las cosas espirituales. Y por eso el Señor Jesús, de maneras tan específicas, siempre ha detallado de que Él es la vida. Todo el contraste de la muerte, todo lo opuesto a la muerte. Él es la vida, como vemos en Juan 1:4, cuando dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres. Y también como declara en Juan 14:6 cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que si usted se pone a ver, cuando Jesús declara que Él es la vida, Él está diciéndole a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ustedes necesitan un Salvador. A todos. Y por eso, hermano, mire, en el infierno no va a haber nadie que esté allí porque fue demasiado pecador. No. En el infierno va a estar gente que pensaron por un buen tiempo que ellos no necesitaban un Salvador. Esa es la realidad. ¿Okay? O sea, no se mide por el grado de maldad. Yo sé que hay gente en el mundo que piensa que en el infierno nada más está Hitler y están hombres de ese nivel, ¿no? No, el infierno va a estar lleno de gente que por un momento pensó y dijo: yo no necesito ningún Salvador. ¿Qué voy a estar yo poniendo mi fe en Jesús? Eso es una estupidez. ¿Ok? Entonces fíjese que la condenación no es tanto porque esa persona hizo muchas cosas malas, sino que él dijo: no, yo no necesito de esa persona. No se extraña, hermano, que en el libro de Apocalipsis, cuando empieza una lista de los que van a ser arrojados al lago de fuego, dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos. Empieza la lista diciendo: pero los cobardes e incrédulos. Los cobardes diciendo: no, ¿el qué dirán? Mucha gente se predica el evangelio y entonces en vez de prestar atención al mensaje, lo que dice: no, pero es que si yo me convierto, entonces tengo que dejar de hacer estas cosas, y después ¿qué va a decir la gente de mí? No, después la familia me van a criticar, en el trabajo se van a estar burlando de mí. Los cobardes. ¿Ok? Pero está el otro grupo. Eso que dice esa gente es locura. Eso que esa gente está predicando es pura bobería, es fanatismo religioso. No dejes que te laven el cerebro. Pero los incrédulos. ¿Ok? Eso es lo más lamentable, hermanos. Por eso en el infierno no va a estar nadie injustamente. Todo el que esté allí, hermano, dijo: yo no necesito a nadie que me salve. Y ahí está. Pero ya será muy tarde, ¿verdad? Too late para esas personas si no se arrepienten. Y el texto dice: y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí estamos hablando, hermanos, que fíjese que Pablo aquí está utilizando la palabra circuncisión e incircuncisión, en un sentido de ilustración, ¿ok? No indicando que era necesaria la circuncisión física, sino mostrando de que los que se llamaban circuncisión en la Escritura era haciendo referencia a quién, a los israelitas, al pueblo del Señor. Y los que se llamaban en la Escritura incircuncisos eran personas que no eran israelitas y que evidentemente no tenían la ley del Señor. Por eso es que usted ve, ¿no?, cuando de repente en el tiempo del rey David se referían a los filisteos como incircuncisos. ¿Ok? Entonces, estamos en Colosenses capítulo 2 versículo 13. Dice: muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, a pesar de que nosotros como personas, ¿ok?, estábamos en una condición separados de Dios, que de hecho no queríamos ni siquiera saber nada de Él, ni estábamos pensando en un cielo y en un infierno, sino viviendo nuestra vida, como dice por ahí una canción, una vida loca, ¿verdad? Dice de que el Señor nos dio vida juntamente con Él. Por eso hago el énfasis. No es la cantidad de maldad que hay en el corazón de un hombre, sino la constante, ¿sabe?, el constante alejamiento y el desechar tanto tiempo el mensaje de salvación, la oferta de salvación. Porque recuerden, hermanos, que aún la gracia y la misericordia del Señor es lo que permitió de que a usted se le hablara por tantas veces el Evangelio hasta que usted creyera. ¿Ok? Si a nosotros se nos hubiese predicado una sola vez el Evangelio en toda nuestra vida, muy probablemente muchos estuviésemos ya condenados o ya estuviésemos muertos también.
Pero la gracia del Señor es la que permitió, ¿verdad? Que no solo una, ni dos, ni tres. ¿Quién sabe, hermano, cuántas decenas de veces a lo mejor ustedes le hablaron del Evangelio? Y usted, no, gracias. Sí, sí, no. Yo sé, ya yo me sé ese cuento. ¿Ok? Hay gente que de hecho le vas a dar un tratado y se ponen a hablar contigo de temas de la Biblia, pero temas que se saben solo de memoria, por mero conocimiento, no porque han abrazado el consejo de Dios. Pero el Señor, mostrando la condición de los hombres, dice que nos dio vida juntamente con Él. Y aquí viene un detalle interesante. Dice, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Hermano, eso trasciende, ¿ok? Eso abarca sus pecados pasados, sus pecados presentes, sus pecados futuros. No significa que usted no tiene que confesar sus pecados, porque ciertamente la Escritura nos insta a eso, ¿no? Fuera muy fácil si después de usted ser cristiano, usted iba a tener una abstención total de pecar. Eso hubiese sido lo más maravilloso. Pero para que eso fuese cierto, usted tuviese que tener ya su cuerpo glorificado. Pero la gracia del Señor, hermanos, supera la dimensión del pecado por tan grande que sea. Romanos 5:20. ¿Quién puede buscar ese texto y leerlo? Porque yo sé que la palabra pecado, ¿no? Muchas veces cuando se asocia a un acto específico, se piensa como que es algo demasiado sucio y demasiado terrible como para que pueda ser perdonado. Y yo sé que en el plano humano hay gente que ha hecho cosas muy malas y el mundo dice, ese no tiene perdón de Dios. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Ha leído quizás usted una noticia o algo y ha visto los comentarios de la gente y la gente dice, ese no tiene perdón de Dios? O gente que dice, hay una paila del infierno ahí esperándolo. ¿Sí o no? O usted no lee noticias o usted no ve redes sociales. Hay gente que se expresa así. Pero ¿qué nos dice Romanos 5:20? Amén. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso en una predicación, creo que fue, o en una escuela dominical, decía que Satanás siempre va a tratar de trabajar en la mente de las personas para que ellos piensen siempre que lo que ellos han hecho no tiene perdón de Dios. ¿Ok? Y de hecho hay gente que tiene un conflicto interior diciendo, no, es que yo he hecho tantas cosas malas en mi vida, yo soy un desastre, yo no puedo hacer nada para Dios, o que, ¿de qué voy a servir a Dios? Y mire cómo la Escritura declara, ¿no? Que aun cuando el pecado abundó, y nos damos cuenta, hermano, de que en este tiempo el pecado abunda en gran manera, pero dice también el texto, sobreabundó la gracia. Hay un himno muy hermoso que dice, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Es mayor que todo nivel de maldad, siempre y cuando esa persona venga en arrepentimiento. Por eso el texto dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. También está el Salmo 103, versículo 12. ¿Quién lo puede leer? Salmo 103, versículo 12. Porque a veces cuando pensamos de que aquí, como dice el texto, perdonándoos todos los pecados, nosotros creemos, no, es que esos fueron los pecados hasta que yo me convertí. ¿Ok? 12, Salmo 103, versículo 12. Y nos vamos a dar cuenta aquí de lo extenso, lo vasto que es el poder de Dios para perdonar la maldad de los hombres. Salmo 103, versículo 12. ¿Quién lo puede leer? 12, 1, 2. Amén. Cuanto está lejos el oriente del occidente, o sea, de polo a polo, de extremo a extremo, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ok? Haciendo una ilustración del perdón de Dios. Del perdón de Dios. Y esto solamente, hermanos, son algunos pasajes, ¿no?
que usamos, porque hay infinidades. Por ejemplo, Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínense. Ni siquiera el mejor de los cloros dejaría una ropa tan blanca, ¿verdad? Como lo que promete el Señor acá: perdón completo por el pecado de los hombres. Perdón. Por eso es que, hermano, este tipo de textos le tienen que dar a usted como cristiano seguridad de su salvación. ¿Ok? Seguridad de su salvación. Porque póngase a pensar, si usted hubiese sido salvo, o los pecados de usted hubiesen sido perdonados solamente hasta el momento en que usted creyó en el Señor, y de allí en adelante todos los pecados que usted haga debe seguirlos confesando, porque eso le va a afectar a usted en su salvación. Entonces usted no ha sido salvo realmente. ¿Me explico? Usted hubiese dicho: yo puse mi fe en Jesús, pero ahora entiendo que la salvación depende de mi comportamiento. Y crea o no, hermanos, hay personas, hay grupos que tienen ese pensamiento en que la salvación se pierde. ¿Y a qué me refiero con esto? En que ellos dicen: bueno, sí, yo creí en el Señor, pero todo va a depender de cómo me comporte. Imagínese usted, hermano, entonces la gente prácticamente ya está desanimada. Porque entonces, si al día siguiente usted peca, si usted piensa que al pecar usted ya perdió su salvación, imagínese usted. Entonces usted la pierde y la gana, la pierde y la recupera, la pierde y la vuelve a obtener. Se convierte en hijo del diablo otra vez y después se convierte en hijo de Dios. ¿Dónde usted ve eso en la Escritura? Es una obra definitiva. Lo que sucede, hermano, es que usted y yo, como cristianos, hemos sido llamados a novedad de vida, a una vida nueva. Y esa limpieza que usted hace cuando confiesa sus pecados son necesarias en nuestro transitar, en nuestro peregrinaje. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: vosotros ya estáis limpios, refiriéndose a qué, a la salvación que ellos tenían. Pero los pies se ensucian, hermanos. Así como en el pasado la gente caminaba por esos caminos polvorientos y llenos de tierra, y llegaban a casa y los pies estaban sucios y se lavaban los pies al entrar en sus casas, así en un sentido simbólico es la vida cristiana. Usted está limpio, ha sido salvo por el Señor, pero en su peregrinaje usted se ensucia. ¿Con qué cosa? Con el pecado. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Aparta su mirada del Señor, aparta su mirada de las cosas espirituales, aleja sus pensamientos de lo tocante a la fe, ¿verdad? No ora, no estudia la Biblia, no se congrega, no comparte con los hermanos. Y si usted darse cuenta, todo eso, hermano, va debilitándole en la fe. Le va debilitando. Es como yo le decía a los jóvenes en un momento: mira, la vida cristiana es tal cual como el cuerpo humano. Si yo me mentalizara todo el tiempo: mañana me voy a levantar fuerte, robusto, voy a aparecer con brazos más grandes y todo, eso no va a pasar, a menos que yo me ejercite, ¿ok? Y si yo me ejercito una vez al mes, yo no voy a ver resultados. Aún si me ejercito una vez a la semana, no voy a ver resultados. La constancia es lo que va a dar los resultados. Entonces es lo mismo. Estamos en una vida cristiana, y entonces si nosotros como hijos de Dios venimos a recibir solamente una pequeña dosis de alimento el domingo, entonces somos creyentes, pero vamos a estar bien débiles en la fe, ¿ok? Vamos a estar desnutridos espiritualmente. Y por eso es que cualquier viento manda a volar a la gente, ¿ok? Por eso usted tiene que estar, hermano, como la Escritura nos manda, a estar unidos, juntos, como un solo cuerpo. Porque entonces cuando uno decae, cuando uno flaquea, ahí están sus hermanos para levantarle. No caiga en ese pensamiento del cristiano solitario. Porque los que están así muchas veces están en grandes dificultades. Porque piensan que ellos solos son suficientes. No. Refúgiese en el Señor
y también en el lugar a donde Él le llamó. La Escritura dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese término habitar es ¿qué cosa? Hacer una tienda, hacer una campaña. Como aquí estamos ahora mismo nosotros congregados. Hermana Helen, ¿usted quería preguntar algo? Que vi que levantó la mano. Sí. Sí, ahí pueden pasar dos cosas, hermana. Mire, la Escritura se refiere, de hecho, en la carta a los Corintios, en la primera carta específicamente, que había dentro de la iglesia en Corintios un grupo de personas que estaban haciendo pecados evidentes y no había el discernimiento en la iglesia de los líderes o de personas maduras en la fe para poner las cosas en orden, sino como que diría la gente, bueno, allá él y su vida. No, porque si usted conoce que un hermano está en algo evidentemente peligroso y pecaminoso, no es que usted vaya a decírselo a toda la iglesia, usted va, habla con esa persona y en tal caso con su pastor porque usted desea el bien para ese hermano. Si usted dice, no, bueno, eso es problema de él, usted no está siendo un buen hermano, ¿ok? Todo lo contrario, usted está diciéndole que le pase lo que le pase, no me importa. Entonces, Pablo en esa carta llama a esos creyentes que se estaban comportando de esa manera como a niños en la fe, a infantes que están apenas empezando en la fe y que no tienen siempre el discernimiento para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Recuerda también que en aquellos tiempos la escritura no estaba completa. Precisamente estas cartas que Pablo manda era para corregir esos problemas, para que los cristianos empezaran a tener el asentamiento doctrinal de qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano, y eso por supuesto aunado a lo que tenían en el Antiguo Testamento. Entonces, si la persona, hermana, en verdad es un cristiano, puede al principio tener todavía unos comportamientos que no son realmente de un cristiano, porque está en esa etapa en la que la persona empieza a adquirir el conocimiento de Dios, y como dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Poco a poco esa gente va teniendo un crecimiento en su vida espiritual y va empezando inclusive a desechar cosas. Hay gente que tiene un cambio radical. Yo conocí un hermano allá en Venezuela que él era adicto al cigarrillo y al alcohol, pero en extremo, y esa conversión de él fue tajante, o sea, como dicen por ahí, matando la culebra por la cabeza. Eso fue algo que el Señor obró en esa vida cuando salvó, y ese hombre dijo, que va, ya yo desecho todo eso. Hay gente que ha tomado decisiones definitivas en un momento especial después de ser cristiano. Por ejemplo, hay tiempos de campamento, hay tiempos de conferencias, hay tiempos de estos lugares donde el cristiano se siente más exhortado por el Señor a abandonar y dejar quizás cositas ahí que todavía él tiene guardada, no se ha dado cuenta, y en ese momento comienza esa persona a hacer las cosas más radicalmente, ¿no? Porque recuerda, hermano, la vida en santidad no es una vida solamente para los líderes, no es una vida nada más puesta para el pastor, para los diáconos, no. Es para todos los cristianos en general. El problema es que muchas veces nosotros decimos, bueno, nos relajamos más que todo en ese aspecto, ¿no? Y decimos, bueno, mejor voy a ver cómo hago las cosas. Pero también puede pasar, hermana, que existan personas que crean que son cristianos y todavía no lo son. Entonces el peligro está, hermana, donde se hace un estilo de vida tal cual como en el mundo, como en el pasado, y no hay confrontación del Espíritu Santo, usted no tiene necesidad de las cosas espirituales. Entonces hay dos líneas allí. Puede haber un caso en que en verdad pueda ser una persona salva que está empezando en la fe y lo que necesita es discipulado, y necesita por supuesto es exhortación cuando sea necesario, pero puede ser que no sea salva. Le voy a poner un ejemplo y con esto termino. En un trabajo hace años que yo tenía, había un muchacho que había crecido en el evangelio, o sea, él tenía conocimiento de la verdad. Y a veces cuando hablábamos cosas bíblicas, él concordaba conmigo y hablábamos cosas. Entonces yo le comienzo a hablar a otros muchachos,
estábamos hablando un tema, no me acuerdo cuál era la escritura, pero yo les estaba explicando sobre la escritura. Y ese joven que yo le estoy diciendo estaba parado al lado mío con una botella de cerveza en la mano, con un cigarrillo, fumando, y le decía a los otros, lo que te está diciendo Ismael es verdad. Sí, así mismo, yo estoy seguro, eso es lo que está diciendo es verdad. Entonces, claro, yo no dije nada en ese momento, pero yo analizaba, mire lo paradójico que es que alguien esté diciendo que él aprueba lo que está diciendo ese hermano, que lo que está diciendo es verdad, que él está de acuerdo con eso y está demostrando con sus actos otra cosa. Entonces los incrédulos dicen, ok, entonces podemos también hacer lo que tú haces y no hay problema. ¿Me explico? Entonces allí, y yo personalmente no creo hasta ese momento que ese muchacho era salvo todavía. Pienso que, vamos a decir, se complacía, era simpatizante del evangelio, pero todavía no estaba convertido, ¿no? Y lo digo por muchas cosas, por la manera de hablar, por tantas cosas que pasaron, pero uno no descarta pues que el Señor en un futuro trabaje definitivamente en esa vida. Pero sí es una verdad, hermana, de que esas dos cosas pueden pasar. Por eso siempre se predica el evangelio para todos y la persona se autoexamina, se examina a sí mismo para probar si están en la fe o no. ¿Ok? Probados cada uno y ver si están en la fe, esperando que no sea una fe superficial. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo de escuela dominical, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra y a abrazar, Señor, todo el consejo que tú tienes para nosotros. Bendice, Señor, el servicio que vamos a tener y también llena de tu Espíritu Santo, Señor, al pastor con el mensaje para que pueda ser de edificación para cada uno de tus hijos, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.